Vamos a continuar el estudio. Quiero hacer un resumen a partir del capítulo 13 hasta el capítulo 17. Todavía nosotros estamos en el 16. Del 13 al 17, Juan, el que escribió esta epístola, esta carta, narra es como una sección diferente en el Evangelio de Juan. Y allí Jesús toma un tiempo, llamémosle un tiempo privado con los discípulos. Ya no andan allá evangelizando y enseñando a las multitudes. Ahora el Señor se concentra con ellos para darle, por así decir, enseñanzas privadas, íntimas a ellos. ¿Se recuerdan que el capítulo 13 comienza con el lavamiento de los pies de los discípulos? Y esta parte del capítulo 13 tiene una trascendencia importante, porque si bien es cierto, el Señor les da una enseñanza del servicio, el trasfondo también del capítulo 13 en el lavamiento de los pies tiene que ver con la santidad. Porque el éxito de una iglesia, hermanos, es cierto, la fe y la obediencia, todos son puntos importantes, pero una iglesia que busca la santidad es una iglesia totalmente triunfante en lo que tiene que ver con el Evangelio. Y entonces el Señor, en esa intimidad, Él comienza a hablarles de varias cosas. Y por ejemplo, en el capítulo 13 habla del lavamiento, habla de la traición de Judas, habla de la negación de Pedro, eventos que dejan una marca importante en la vida de ellos, ¿verdad? En la vida de ellos. Y bueno, nosotros que ya hoy tenemos la Biblia y leemos la historia y nos damos cuenta de muchas cosas y las aceptamos como tal. Pero imagínate tú que alguien llegue y tú caminas con ese líder y de repente te dice, ¿sabes qué? Te vas a quedar solo porque yo me voy. Que era el punto central que el Señor quería transmitirles. Pero lo fue preparando, ¿verdad? Y fue hablando y nos fue dejando a nosotros algunas bellas enseñanzas que hoy las aceptamos como están porque las leemos. Pero los apóstoles tuvieron que escuchar de Jesús cosas para las cuales no estaban preparados. Entonces, horas o días o minutos previos al momento en que Él fuera arrestado, fuera juzgado y fuera ejecutado en la cruz, Él se sentó con ellos, ¿verdad? Y comenzó a hablarles desde su corazón. En una cena privada que tuvieron, ¿verdad? Ellos, pues los ministró, por así decir. A excepción, ustedes saben de Judas, ¿verdad? Que Judas estuvo en esa comida, pero inmediatamente después salió de allí, ¿verdad? Y ellos siguieron juntos, estuvieron un tiempo allí en ese lugar, en el aposento alto, y después fueron camino a Jerusalén. Ahora, era un grupo de estudiantes, por así decirlo, discípulos recibiendo las enseñanzas finales que Cristo tenía para ellos, y ahí habían diferentes personalidades y caracteres, ¿verdad? Por ejemplo, el caso de Pedro, ¿verdad? Y del hermano de Pedro, eran pescadores, gente ruda, fuerte, ¿verdad?
Pedro y Andrés se habían dedicado en un tiempo a la pesca y tenían su propio carácter y personalidad. Estaba ahí también Mateo, el que había sido un recogedor de impuestos, ¿verdad? Una mente calculadora, ¿verdad? Un hombre del vulgo, llamémosle así, que había sido transformado por el Señor, había sido llamado y no era, pues, era diferente a Pedro y Andrés. Estaba también otro, el Simón el Celote, ¿verdad? Que había sido activista, era un guerrillero. Para que vean ustedes las diferentes personalidades que tuvo Jesús enseñándole. Ahí estaba Santiago. Estaba, por supuesto, Juan, el que escribió. Bueno, él no estaba ahí, ¿verdad? Miento, Juan escribió después, él no fue discípulo, él es alguien diferente, ¿verdad? Fue discípulo del apóstol, ¿cómo se llama? Pablo. Pero estaba Tomás, ¿se recuerdan de Tomás? Le digo yo, si no veo las manos y veo las cicatrices, las heridas, yo no voy a creer. Era testarudo el carácter Estaba Felipe parece ser que era una persona tranquila, accesible. O sea, diferentes personalidades recibiendo un mensaje que era trascendental, que ahora a nosotros nos impresiona, porque claro, hablar de la muerte de Cristo es algo fuerte, pero hablamos de la resurrección y nosotros nos quedamos mejor con la resurrección, ¿verdad? Porque es mejor, ¿verdad? Ahora, cada uno de ellos no tenían muchas cosas en común, pero permanecieron unidos al Señor. Ahora, ¿por qué creen ustedes que ellos estaban unidos al Señor? Porque ellos amaban al Señor, admiraban al Señor, habían estado con Él en momentos importantes en lo que tiene que ver con el Evangelio, ¿verdad? Milagros por un lado, milagros por otro, enseñanzas diferentes, los formó en el evangelismo, los mandó de dos en dos, los capacitó, les dio tantas herramientas, ¿verdad? Y bueno, llegaron a amar a Jesús, lo admiraban por lo que Él era. Y entonces ahí el requisito para haber estado en ese grupo de alumnos que Él tenía era precisamente ese requisito, ¿verdad? Estar unidos a Él porque lo amaban y lo querían seguir. Ahora, si comparamos las diferentes actitudes de los más cercanos, ¿cómo entender que Pedro, con todo el amor que le tenía, lo pudo negar? Interesante, ¿verdad? Cómo Judas, que era el tesorero, ¿verdad? Que tenía tanta confianza en él para que manejara el dinero. Ustedes saben que no a cualquiera se le da ese. Cómo él pudo realmente dejar que Satanás entrara a su vida, ahí en Juan 13, del 1 al 3. Estoy haciendo una reseña de lo que hemos estudiado. Dice, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba. Y luego pues otra serie de eventos, ¿verdad? Y en el capítulo 14, ¿verdad? Hay otros tantos temas.
allí viene el tema de la promesa del Espíritu Santo. Luego el capítulo 15 sobre la vid verdadera, ¿verdad? Y luego retomamos el capítulo 16, que ya aclara un poco más la obra del Espíritu Santo. Entonces, he hecho un pequeño resumen así rápido de eventos que Juan narra de una manera bien hermosa. Temas difíciles que los discípulos tuvieron que enfrentar. Ahora, después de todo eso, ya en el 16 comienza él a hablar del Espíritu Santo. Y podemos leer un poquito ahí, ¿verdad? En el versículo 7, por ejemplo. Dice, pero yo digo la verdad. Os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Y hemos dicho un poco sobre las razones por las cuales Jesús tenía que irse, ¿verdad? Él había venido por un tiempo, ya vamos a hablar un poquito más de eso, pero qué importante es la madurez espiritual. Necesitamos estar maduros espiritualmente para recibir a veces algunas noticias que nos pueden impactar. Entonces, Jesús, hablando del Espíritu Santo, de la obra del Espíritu Santo, le da una explicación, por así decir, somera, ¿verdad?, de por qué él tenía que ascender al cielo. Y todos el miércoles pasado coincidimos en entender, de acuerdo a la enseñanza, que él tenía que ser glorificado por el Padre, ¿verdad? Era una situación, él era Dios, ¿verdad? Y tenía que regresar a su posición. Ahora, Jesús solamente les anunció la venida del Espíritu Santo, el Consolador, sin entrar en más detalles de la labor que él haría en ese momento, ¿verdad? Pero ahora nosotros, cuando tomamos la palabra, ya en este lado de la historia, por así decir, sabemos la tremenda bendición que la iglesia primitiva recibió y ahora nosotros con la llegada del Espíritu Santo. Porque eso fue un impacto, yo me imagino cómo fue eso. Me imagino, pienso. El estallido el inicio de la iglesia, la conversión de 3,000 personas de un solo milagro. El bautismo de esas personas ha haber sido algo impresionante. Que yo estuviera en ese lugar y oía hablar a las personas el idioma que era mi idioma. Impresionante. Y me imagino que tantas otras cosas más, ¿verdad? Ahora, todos ahora reconocemos la bendición que es que el Espíritu Santo haya venido. Y quiero hacer un paréntesis en el sentido de que lamentablemente a veces se ha distorsionado la obra del Espíritu Santo en algunas iglesias o se ha inhibido el conocer al Espíritu Santo, ¿verdad? Y hay algunas denominaciones que dicen, no, Él no es Dios, es una fuerza, ¿verdad? Hay otros que sí reconocen que es Dios, pero no dejan fluir la llenura en las personas. Y se ha ido perdiendo, y ya hablar de las lenguas y hablar de los dones, se habla, pero no sé si haya falta de conocimiento o las personas a veces no quieren meterse en el compromiso de lo que es fluir del Espíritu Santo. Porque es algo poderoso, pero de alguna manera no hay los avivamientos que hubo cuando comenzó la iglesia. Los milagros eran tremendos. Ahora, ¿qué hubiera pasado si Cristo se hubiera quedado? ¿Verdad?
si hubiera Cristo permanecido en la tierra, aunque ya hemos hablado de eso, ya dijimos que su presencia hubiera estado circunscrita a un lugar. A lo mejor ya hoy en el siglo XXI lo andaríamos trayendo en jet de un lado para otro, ¿verdad? Y sería famoso Jesús, ¿verdad? Mientras que ahora el Espíritu Santo no se conoce limitación de ese tipo, ¿verdad? Él es omnipresente y puede estar en el corazón de todos los creyentes al mismo tiempo. Ahora, ¿cómo tomaron los discípulos la ausencia de Él? Por ejemplo, algunos creen que ellos, la ausencia de Cristo les ayudó para crecer en la fe. Una forma mucho mayor que si todavía Él hubiera estado a su lado. Cuando Él estaba, ellos se sentían bien, pues Él era el que sobresalía, el que hacía los milagros. Pero de repente ellos tenían que comenzar a actuar y extender el Evangelio y usar esa autoridad y ese poder que Dios les había dado. Pero me imagino que al principio, con mucha inseguridad, fue necesario que viniera el Espíritu Santo para empoderar. Importante que entendamos eso. Ahora, ellos, si lo analizamos, no quiero decir que cuando estaban con Él no fueran activos y llenos del Espíritu, qué sé yo, que fluyeran pues, pero después que Él se fue, vemos a un Pedro que empieza a predicar de una manera sorprendente y empezamos a ver el mover de cada uno de ellos siendo usados allá en el principio de la iglesia primitiva. Entonces, digo esto porque la presencia y la llenura del Espíritu Santo, el creyente la necesita. Y deberíamos de trabajar en esa área. Buscar que Él fluya más, que Él nos capacite, que Él nos llene. Amén, hermanos. Amén. Ahora, vamos a estudiar un poquito la obra del Espíritu Santo en los creyentes a través de unos versículos bíblicos. A ver, Mateo, busca Juan 14, 16, 17 y lo lees en voz alta. Jeremías, busca Juan 3, 5. 3, 5. Diana, Romanos 8, 4. Romanos 8, 4. Mi hermanas, le digo a Mateo, Juan 14, 16. atención, Mateito, si no, perdés. Si tú le tienes la... Ok, bueno. Mi hermana Ceci, Juan 4, 23. Allá atrás, mi hermana Noveli, Juan 14, 26. Mi hermana Corina, Juan 16, 13. ¿13? Sí, Juan 16. Mi hermana Verónica, Hechos 1, 8. Pastora, Hechos 4, 31. Josué, Efesios 4, del 7 al 12. ¿Se fijaron el número? La cita, va, ok. Entonces, ¿estamos listos, Mateo? La primera obra del Espíritu Santo en los creyentes es que Él habitaría de forma permanente en ellos. Tenemos claro, ¿verdad, hermanos? Que sabemos que el Espíritu Santo mora en nosotros. A ver, Mateo, voz fuerte. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu Santo de verdad, al cual el mundo no puede ver, no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con nosotros y estará con vosotros. Si alguien, por ejemplo, que no tenga claro que él como cristiano es portador del Espíritu Santo, usted le puede leer esta cita. Dice, para que esté con vosotros, dice, para siempre, dice esta versión. A ver,
Jeremías, Juan 3:5. 5. Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Amén. La otra obra del Espíritu es, obraría en ellos en el nuevo nacimiento, ¿verdad? Esta cita bíblica dice que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Segunda característica de la obra del Espíritu Santo. A ver, Romanos 8:4. A fin de que la justa demanda a la ley se cumplirá en nosotros, que no vivimos según la carne, sino según el Espíritu. Amén. 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 Dice la otra obra del Espíritu Santo, le daría el poder para cumplir con los justos requisitos de la ley de Dios. A ver la cita, Juan 4:23. Mas la hora viene, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. El Espíritu Santo, hermanos, nos guía a adorar a Dios de la forma que a Dios le agrada. Qué hermoso, ¿verdad? Ahí en Juan 14:26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Amén. Dice que les instruiría y enseñaría toda la verdad. ¿Cuál cita le dice Ceci? ¿Te dice así? La mía, ¿Sí? Juan 4:23 me dio a mí. Ah, va, ok. ¿Esa fue la que leíste? ¿Sí? Ah, va. Entonces, Juan 16:13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Otra obra del Espíritu Santo en nosotros los creyentes, Él nos instruye y nos enseña la verdad. Amén. Él es el que nos ilumina. Así que si en algún momento tú no entiendes algo, pídele al Espíritu Santo que te enseñe, ¿verdad? Amén. Hechos 1:8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, otra obra del Espíritu Santo en la iglesia o en sus miembros es, les capacitaría para proclamar el Evangelio con denuedo, incluso en tiempos de persecución. El empoderamiento tiene que ver con eso, ¿verdad, hermanos? Que vayamos con denuedo a predicar el Evangelio. Amén. Amén. Hechos 4:31. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Amén. Amén. Qué lindo. Con denuedo. Denuedo quiere decir que no se tiene temor, ¿verdad? Usted va, toca la puerta y les habla, ¿verdad? Gloria al Señor. Efesios 4:7-12, Josué. Dice, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto y llevó cautivo a la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, que es sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Dice, el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y el mismo construyó unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio para la edificación del cuerpo de Cristo. Amén. Entonces, Amén. otra de las obras
del Espíritu Santo es que les daría dones, nos da dones con los cuales podamos servir de diferentes maneras. Amén. Amén, hermanos. Amén. Imagínense cómo fue la reacción de Pedro después de la negación a Jesús. ¿Verdad? Él había quedado, arrepentido, por supuesto, ¿verdad? Muy desalentado, atemorizado, porque esta gente no se andaba con cuentos. Ellos vieron, por lo menos de lejos, cómo maltrataron y mataron a Jesús. Ese fue ese tiempo. El enemigo nos quiere tener así, afligidos, desalentados, desanimados, qué sé yo. Así trabaja. Y quiero decirte que bien fácilmente los cristianos caemos en esa trampa. Unos días estamos bien con Dios y qué feliz y esto y lo otro, pero de repente llega el enemigo y empieza a trabajar al oír a otros, al decir otros, porque cuando no estamos sólidos en nuestro llamado y en lo que Dios tiene para nosotros, vamos a ser como las ondas del mar. Unos días vamos a estar arriba y qué felicidad, pero otros días vamos a estar allá hundidos, como le pasó a Pedro. Amén. ¿Y quién se puede imaginar que un líder, porque era un líder entre los discípulos, Pedro, iba a negar a Jesús? Yo hoy que he estudiado y esto y que me pongo a reflexionar, le digo, Señor, lo hiciste tú para que nos quedara una lección. La naturaleza humana es débil, ¿verdad? Pero veamos después cómo el Espíritu Santo lo transformó. Les digo el Señor, quedaos en Jerusalén mientras viene el Espíritu Santo sobre vosotros. Y ellos se fueron al aposento alto y según la historia eran más de 500 personas que comenzaron orando. Pero algunas se fueron yendo, llegaron un ratito, se quedaron, pero al final se quedaron 120 personas. Ha de haber sido impresionante esos tiempos, ¿verdad? Siendo ministrados por Dios. Ahí se quedaron esperando que llegara el Espíritu Santo. Fue parte del plan de Dios para la iglesia y ahora nosotros lo leemos y nos alegra y cuando hablamos del libro de los Hechos nos emocionamos, pero fue algo impresionante, ¿verdad? El miedo, el temor, el desánimo, lo que hubiera llegado a Pedro se terminó el día que el Espíritu Santo lo empoderó, ¿verdad? Él recibe la promesa del Espíritu Santo. En los postreros días, dice Joel, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y los jóvenes verán visiones, y los ancianos tendrán sueños. Y hermano, eso está vigente ahora. Pero no es cierto que como que la iglesia se ha conformado y busca otras cosas menos esos tiempos que pudieran hacer la diferencia. La promesa del Espíritu trajo transformación en los discípulos y fue el comienzo de la iglesia. Ese día, pues ustedes saben, la Biblia lo dice que más de 3,000 o algo así dice la Biblia, como 3,000 dice, como 3,000, porque era tanta la gente que no lo calcularon. Y a la semana y días 5,000, ahí en el milagro de Pedro y Juan. O sea, impresionante la obra del Espíritu Santo. Amén. Ahora, hay otro aspecto que el Espíritu Santo hace para todos, porque estaba hablando yo de la iglesia, pero vámonos a Juan 16 del 8 al 11, alguien que lo lea, por favor. No, Junior, quiero que lo leas tú no habías leído. Juan 16, ponte las pilas. No, pues no te di porque te levantaste, pero Juan 16 del 8 al 11.
Son 3 versículos. Juan 16, Gloria al Señor. del 8 al 10. Entonces la obra del Espíritu Santo, que es para todos, ¿verdad? Esto que vamos a leer es para todos, pero también porque todos en algún momento pecamos, ¿verdad? Todos en algún momento. Pero, ok, 16 del 8 al 11. Y cuando Él venga, convencerá al mundo del pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuando no cree en mí, de justicia porque cuando voy al Padre y no me veréis más. ¿El 11 también? Hasta el 11. Y de juicio por cuando el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Amén. La palabra griega para convencerá, porque ahí dice, ¿verdad? Cuando Él venga, convencerá. Esa palabra griega es el hecho. Y el significado de esa palabra es probar la culpabilidad. Cuando Él vino o cuando Él se hace presente en la vida de una sociedad, Él culpa, Él prueba la culpabilidad. Quiero explicarme. Ya ven, hay un juez, digamos, en un jurado, o hay un abogado, o hay un fiscal en un juicio, ¿ok? Está el juez, está el posible, el culpable, o qué sé yo, el que va a ser juzgado, está un fiscal a la mano derecha, y hay un abogado defensor, y allí se establece un jurado, ¿verdad? Ahora, el fiscal va a llevar evidencia de la culpabilidad de la persona que está siendo juzgada. Amén. Amén. Pues ese es el trabajo del Espíritu Santo. Claro, Él lo hace de una manera amorosa y diferente, ¿verdad? No te está señalando y diciendo, tú eres culpable, o tú eres, no, ¿verdad? De una manera amorosa el Espíritu Santo viene a la vida de las personas y hace ver que somos culpables de haber pecado. Amén. Así como el fiscal quiere demostrar que el acusado es culpable, el abogado también está para demostrar lo contrario. Amén. Y el juez está para que en base a la culpabilidad dar una sentencia. Eso es lo natural. ¿Okay? Ahora, ¿cuál es el papel del Espíritu Santo en la vida del mundo, por así decirlo? Él quiere producir evidencia en el corazón de las personas, en tu corazón o en el mío, evidencia. Evidencia. ¿Para qué? Para traer convicción y que la persona tome una decisión. Por ejemplo, el que está siendo juzgado, él podría decir, yo soy inocente. Esa es la convicción. Ahora, ¿cuál es el trabajo del Espíritu Santo en nosotros que pecamos? Convicción de pecado. Convicción. ¿Qué significa la convicción? Como Hay conciencia. que estamos conscientes de lo que estamos haciendo, que está mal, y que pues que tengamos como el derecho de podernos arrepentir. Sí, correcto. Sí, correcto. Nos trae la convicción y nos lleva a tomar la decisión de arrepentirnos. Esa es la obra del Espíritu Santo. Y la convicción es importante. Amén. Porque cuando tenemos convicción,
creemos. ¿Eres pecador? Sí, yo me arrepiento y me siento mal. Yo sé que Jesús, tenemos la fe para creer que Jesús es el que nos puede perdonar. Esa es la obra del Espíritu Santo. No sé si me di a entender. Entonces, la fe es una obra importante allí, que a lo mejor usted puede decir, pero si él, ¿cómo tiene fe? Si hay una fe natural. Pero el Espíritu Santo viene obrando en nosotros, trayendo el milagro de la fe. Amén. Pero también esa fe que viene para nosotros. Por eso dice que ya el hombre tiene una medida de fe. Viene con una medida de fe. Pero qué importante la obra del Espíritu Santo. ¿En qué sentido? Él te dice que hiciste algo, que te arrepientas, pero lo hace de una manera tan hermosa que tú, cuando Él actúa, tú vas a hacer eso. Porque por una convicción de las personas a veces va a ser más difícil que eso suceda. Por eso la presencia del Espíritu Santo en el evangelismo es necesaria. Orar para que el Espíritu Santo dé convicción de pecado, dice. ¿Ven? El mundo convencerá al mundo de pecado, dice, de justicia y de juicio. Entonces, esa es una de las obras también del Espíritu Santo en estos tiempos, ¿no? Y dice algo más. De pecado, dice, por cuanto no creen en mí. Ahora, ¿cuál entonces sería el pecado más grande del mundo? ¿O quiénes son los pecadores más grandes en esta época? Hay mucha gente mala y perversa que a lo mejor nosotros podemos pensar que nunca van a tener la convicción de que están haciendo mal. ¿Verdad? Si analizamos esos grandes narcos y esa gente mala y qué sé yo, que nosotros sabemos que existen, ¿no? Siempre ha habido gente mala. Nabucodonosor era un hombre terrible. Sin embargo, llegó un momento en que reconoció, digo, el Dios de Daniel es el verdadero Dios. Interesante. Ahora, la condición de incredulidad, esto es importante, hermano. Por ejemplo, llegamos a una casa y tocamos. Allí tiene que suceder algo, ¿verdad? Oh, buenas tardes, ¿cómo está usted? Venimos y comenzamos a hablar del Evangelio. El Espíritu Santo tiene que hacer algo en esa situación porque puede ser que esta persona sea incrédula, ¿verdad? Y esa condición de esa persona puede ser tan grave que niegue el hecho de conocer de Cristo. Y tú puedes decir, pero ¿qué está pasando? ¿Por qué no aceptó? Hay personas que no quieren saber mucho o dicen, yo no conozco mucho de eso, ¿no? Algunos no saben, algunos han sido indiferentes o son incrédulos porque no buscan a Dios. Algunos van a rehusar aceptar a Cristo. Pero qué tremendo, debemos de entender que todos somos responsables en un momento dado de aceptar o no a Cristo. Y esto es así. Pero pastor, y entonces el que no quiso creer, pues es una decisión interesante. Tú llegas y les hablas de Cristo. Por eso a veces, pásame lo que yo uso para enseñar, ahí está encima. Ese folletito, hermanos. Este está bueno. Este folletito tal vez no has tenido tiempo, ni yo he tenido tiempo. Yo lo uso cuando evangelizo, porque está la palabra aquí. ¿Ok? Está la palabra. Todos son versículos. Y la fe viene por el oír y el oír la palabra. Y el incrédulo necesita recibir algo. Claro, lo ideal es que antes oremos, vamos a ir a la comunidad, Señor, quita de la mente, quita
la nube que hay sobre él, qué sé yo. La oración es importante, pero ¿cuál es la actitud para que él realmente obre el Espíritu Santo en él? La palabra es importante. Deberían de llevarse los que vamos a evangelismo y practicar. Yo en 5 minutos le repetí todo esto a las personas con quien estuve. Ahí queda ya nada más la obra del Espíritu Santo. Orar por esta persona, pero seguirla visitando. Por eso en la comunidad donde fuimos el domingo vamos a volver a ir otra vez que vayamos. Y vamos a estar ahí, vamos a estar a lo mejor 2, 3 veces llegando. Y ojalá después de eso, en la obra del Espíritu Santo para los incrédulos, sea capaz de hacer cambiar el corazón. Amén, hermanos. Amén. Ahora, muchos van a rechazar a Jesucristo. Amén. Se va a dar, ¿no? Ahora, dice Juan 15:22. Quiero explicarles esto porque es importante. Dice, si yo no hubiera venido ni les hubiera hablado, no tendrían pecado, pero ahora no tienen excusa por su pecado. Es importante en el preámbulo que hacemos cuando queremos hablar del Evangelio, que la persona, hermanos, reconozca o entienda que es pecador. Porque no sé si te ha pasado que tú llegas donde una señora, buenas tardes, queremos hablarle de Jesucristo, No, pues yo soy una buena persona, yo no le hago mal a nadie. Hay personas que piensan eso. Entonces es importante la primera impresión, que él acepte. Ahí en Romanos 3:10 dice, no hay justo, ni aún uno. Y dice luego Romanos 3:23, todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Vas entendiendo cómo estas cosas son importantes. Pero ahí está la obra del Espíritu Santo. Que Él nos ayude para que convenza de pecado. Porque esto es el punto que estamos desarrollando. Amén. Amén. Por eso dice, Jesús dijo esto. Si yo no hubiera venido, ¿qué hubiera pasado con el mundo si Cristo no viene, hermano? La gente seguiría pecando y hasta diría, está bonito, el que más maldad haga saca el mejor trono, el mejor premio. Si yo no hubiera venido ni les hubiera hablado, no tendrían pecado. Todos dirían, no, pues yo soy bueno. Pero ahora no tienen excusa. Cristo vino y luego llegó el Espíritu Santo y Él te va a dar convicción. Tú no puedes decir que no eres pecador. Qué maravilloso. Ahora te diré algo importante que yo lo sentí cuando estaba desarrollando esta lección. Todo aquel que haya escuchado el Evangelio, cualquier cosa que tú le hayas dicho, dice la hermana que le dijeron al Señor, Cristo te ama, y eso como que lo desbalanceó, ¿eh? Qué interesante. Pero cualquier cosa, todo el que haya escuchado algo de Cristo es responsable de su decisión, porque rechazar a Cristo es un pecado. Y aquí lo está diciendo Juan 15:22. Por eso debemos de hacer un esfuerzo con nuestra familia, hermano. Yo cada día voy entendiendo que tenemos que hablarles de Cristo en todo momento, aunque no le guste. Yo sé que es chocante porque ya no te quiere ver el rabino, ya va a venir este aleluya a hablarme, pero la verdad es que tenemos que hacerlo, hermano. Quizás sí encontrar la forma adecuada, ¿verdad? Porque ¿qué pasa con el que muere negando o no aceptando el Evangelio? Tremendo. Ahora, en segundo lugar, Romanos 4:25. Dice allí adelante, en el Juan 16:8, convencerá al mundo de pecado y de juicio, dice. Amén.
convencerá al mundo de justicia, dice. Amén. Ok. ¿Qué dice Romanos 4:25? El que fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justicia. Ok, Pablo en este capítulo 4, verso 25 nos da una explicación del punto que estoy hablando de convencer al mundo de justicia. Dice, fue entregado, dice, ¿por qué? Por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Esto es importante, hermanos, se los quiero explicar. Jesucristo volvió al Padre porque ya dijimos que terminó su obra aquí, ¿verdad? Todos tenemos claro ese punto. Y cuando Él muere en la cruz, fue una muerte de juicio, fue juzgado por nosotros. Amén. Los que debíamos de haber sido juzgados éramos nosotros, pero Él tomó nuestro lugar. ¿Ah? Una muerte de juicio. Él llevó la culpa de todos nosotros. Amén. Él murió en nuestro lugar. Amén. Fue entregado por nuestro pecado, por nuestra transgresión, pero resucitó para que seamos justificados. Qué tremendo, hermano. Entonces el Padre hoy está acá y te está viendo a ti, pero a través de Cristo. Esa es la justificación. Cuando te ve a ti, ahí Cristo, como digamos, pues se mete enfrente y ya Dios te ve a través de Cristo. Ya te ve justificado. Esa es la justificación, una de las partes de la salvación. Tú pecaste y todo, pero Él se puso por ti para que llevara tu pecado y fuera justificado delante del Padre. Entonces hoy te ve a través de Cristo. El Evangelio es eso. Ya hoy el Señor, el Padre eterno, nos mira a nosotros a través de su Hijo. Qué poderoso, ¿verdad? Por eso, pero esa es parte de la obra del Espíritu Santo. Amén. Amén. Todos necesitamos justicia y todos queremos no tener culpa. Si alguien te dice, tú, Freddy, entonces uno contesta, no, tú tuviste la culpa. Porque esa es la naturaleza humana. Todos necesitamos ser perdonados. Amén. Ahora, no es suficiente que sean nuestros pecados perdonados, quiero aclararte. No podemos estar ante la presencia de Dios si solo somos pecadores perdonados. Para poder estar delante de Dios necesitamos justicia. Amén. Amén. Y entonces allí en Filipenses, en la epístola a los Filipenses, Pablo nos aclara más este punto y dice, ciertamente aún estimo todas las cosas como perdidas por la excelencia del conocimiento. A ver, Filipenses 3, 8 y 9, creo que yo saqué una versión diferente, pero voy a volver a comenzar. Y ciertamente aún está bien. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo, dice, mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Ahora, si el cristiano va a tener una posición delante de Dios, debe estar unido a Cristo. Porque el Padre va a ver a Cristo y va a decir, no, pues Él ya llevó el pecado de este. Pasa, pasaste, ¿verdad? Es importante eso. Porque Él, Cristo, es nuestra justicia. Amén. En otras palabras, yo tengo tanto derecho de ir al cielo como Cristo. Aleluya. Qué lindo.
¿O crees tú que no tenemos ningún derecho? A lo mejor no, ¿verdad? Pero Cristo nos dio ese derecho. Él fue entregado por nuestras transgresiones y fue resucitado, y así, una vez resucitado, nos ha declarado justos. ¿Y cuál es la otra? Convencerá al mundo que de juicio. La obra del Espíritu Santo. Estamos aquí estudiando la obra del Espíritu Santo, ¿verdad? Ahora, ¿algún día vendrá ese juicio del que está hablando el Espíritu Santo? Amén. Pues no. 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 El príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Y ustedes lo saben. No estamos esperando. Dios en su soberanía, y nosotros cuando abrimos puertas lo dejamos actuar. Porque si nosotros llevamos una vida santa y una vida de pelea y de batalla contra Él no va a poder hacer nada. Él hace lo que nosotros le damos chance. Amén. Aún Él, ¿se acuerdan de Job? Tuvo que ir a pedirle permiso para... ¿verdad? Y nosotros damos permiso cuando cedemos a la tentación. Esa es la realidad. Amén. Ok. Entonces vivimos en un mundo ya juzgado. ¿Verdad? Es importante eso. Ahora, Dios ha dicho que somos pecadores. Amén, hermano. Y que un pecador está perdido, ¿no? Y ya Dios ha juzgado. Dice Romanos 6:23. Y esto es para reforzar esto que estoy diciendo, ¿no? Amén. Porque la paga del pecado es muerte. O sea, ya se juzgó que el que peca muere. Amén. Pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Entendemos esta parte? Todo el mundo ya ha sido juzgado, ¿no? Y está igual, ¿saben a quién podemos comparar al mundo? A un reo que está en la cárcel de la muerte, porque un día de eso lo van a llamar y lo van a chicharrar, como dicen, porque, ¿verdad? Esperando la ejecución. Y hay un fallo de condenado, ¿verdad? El hombre que peca, si no se arrepiente, pues está condenado. Amén. Amén. Dice la palabra en Isaías 64:6. Alguien que lo busque y lo lea. Si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Debido a esa naturaleza pecaminosa, hermano, incluso los mejores actos de justicia o los intentos de ser bondadosos son insuficientes. Son impuros y no alcanzan la santidad divina. Entonces el profeta aquí, cuando está hablando de que somos como suciedades, está hablando de la iniquidad del pueblo de Israel. Porque Israel no siguió las instrucciones de Dios y se volvieron idólatras y se volvieron hasta practicaban la hechicería, la brujería. ¿Eso todavía sigue, ellos todavía siguen haciendo eso? Bueno, aquí Isaías estaba hablando de ese pueblo que de la historia del pueblo, que eso se aplica a la sociedad actual, ¿no? Pero Isaías fue un profeta para el pueblo de Israel. Y él hace mención en este versículo a esa actitud del pueblo de Israel, que Dios quería que fueran santos. Pero se desviaron como se desvía la humanidad, pues. La iniquidad que hay en nosotros.
Amén. Entonces, el esfuerzo humano no es suficiente para alcanzar la salvación. No dice la palabra que somos trapos de inmundicia, sepulcro blanqueado. Así llamaba Jesús a los fariseos. Muy bien. Ahora, si yo me presento ante Dios sucio, pues es como que yo llegara a una reunión todo andrajoso y todo despeinado, sucio de la cara. ¿Cómo me voy a sentir? Avergonzado, ¿verdad? ¿O no? Y si yo me presento, bueno, es que la santidad de Dios te hace sentirte inmundo. Porque es santo, 3 veces santo. Por eso acercarse a la presencia de Dios, si está mal, te mata. El sumo sacerdote que ministraba en el tabernáculo, en el lugar santísimo, si llegaba en pecado, moría ahí. ¿Están entendiendo esta parte de la justificación? Ahora, si nos ponemos a hablar del juicio de Dios, puede ser que sea un tema difícil y que esto nos asuste, ¿verdad? Pablo estaba con Félix, él tuvo que ir a que lo juzgaran a Félix ahí en el libro de los Hechos, y Pablo empezó a hablarle del juicio venidero, y le asustó a Félix, incluso estuvo a punto de ser convertido. Pero claro, a las personas no les gusta que empecemos a hablar de que sí, claro, con mucho sentido, porque yo digo a alguien, si sos pecador, arrepiéntete, te vas al infierno. Eso no, ¿verdad? Es un método no tan bueno, pero a la gente no le gusta que le hablemos de que si somos pecadores nos vamos a ir al infierno. Es un tema difícil para ellos. Hay gente que se va a ofender. Y claro, por eso el mundo aborrece a Dios, porque Dios quiere la santidad, pues. Nos quiere santos. Y Él es el creador, es omnipotente, es omnipresente, es omnisciente, y Él dirige todas las cosas. Y a veces la gente quiere dirigir su vida porque ella dice que quiere y lo va a hacer. Y así hay personas que desprecian a Dios y todo lo que es, y bueno, aparentemente tienen una vida bien, ¿verdad? Pero nosotros sabemos que estas personas un día van a ser juzgadas, y no aceptan. Hay gente que cuando se le habla de que el creador es Dios y que existe la Biblia, hay gente, los ateos, rechazan absolutamente ese mensaje. Y cuando se les habla de la gracia y de la salvación, no la aceptan. Sabemos que eso es así. Entonces, Él nos da convicción de pecado, de justicia y de juicio. Ahora, obviamente nos guía, dice, a conocer la verdad. Juan 16, del 12 al 14. Y creo que fue lo que Mateito leyó. Dice, aún tengo, dice, muchas cosas que deciros. Dice, pero ahora no las podéis sobrellevar. Hoy nosotros las entendemos porque ya estamos estudiando la palabra, pero los discípulos no las entendieron, no las pudieron sobrellevar. Pero les digo, pero cuando venga el Espíritu de verdad, ¿qué dice? Él os guiará a toda la verdad. Dice, no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Hermanos, no lo sabemos todo, pero el Espíritu Santo lo sabe todo. Amén. Amén. No todo lo podemos absorber en la palabra. Hermano, miren, es increíble. Yo a veces me pongo a estudiar determinado versículo y llega un momento en que dice uno, wow,
Sin embargo, por allá oímos a un predicador de repente con ese versículo y Dios le dio una revelación de ese versículo totalmente diferente, ¿verdad? Porque el Espíritu Santo va a usar determinadas situaciones para traer la revelación y la verdad, de tal manera que nos sintamos bien. A veces hay versículos que tú los lees y cuando son versículos de consuelo te sientes tan bien. Algunos de exhortación, pero los tomas a bien. O sea, es la palabra y es el trabajo del Espíritu Santo. Ahora, el papel nuestro, hermanos, todos los días tenemos que seguir creciendo en la gracia y en el conocimiento de la verdad. Tómense tiempo, agarren la Biblia, léanla, que sea un ratito, pero es importante, ¿verdad? Pídanle la ayuda del Espíritu Santo. Ahora, Él es el maestro, Él es el consejero, Él es el guía, Él es el paracleto, Él es el ayudador. Pero a veces, quizás por falta de conocimiento, por lo que fuere, no le pedimos la ayuda. Y creo que es importante que le pidamos, porque el Espíritu Santo es el Espíritu de verdad. Él dice que nos va a guiar a toda la verdad. Y todos sabemos. Estudiaba también el otro día el mensaje de Pedro, el primer mensaje que él predicó, porque estaba estudiando y dije, a lo mejor estaba pensando hablarle de eso en una predicación. Y me puse a estudiar y a ver el conocimiento que tenía Pedro. Era un pescador que a lo mejor ni fue a la escuela, ¿verdad? Era rudo, trabajador de esos que andan. Y yo relacioné con la gente con los que viven en los puertos, ¿verdad? En los puertos hay mucho vicio, muchas cosas, y esa gente se hace vicioso y se hace borracho, y viven al día, y ahí están yendo al mar a pescar, ¿verdad? En términos generales estoy hablando. Y cuando se habla de los marineros que andan de barco en barco, llegando a un puerto y a otro, se habla de los marineros, porque en cada puerto dicen tienen un amor. O sea, la vida sí, así dicen. Y entonces digo yo, Pedrito habrá sido parecido, ¿verdad? Aunque él estaba casado desde que estaba su esposa. En mil amores. Pero lo que te quiero decir que, ¿cuál era la formación de él? La Biblia incluso no habla mucho de Pedro en ese aspecto. Pero cuando llegó el Espíritu Santo, le empezó a revelar y empezó a hablar un mensaje convincente. Tan convincente que fueron 3,000 los que se convirtieron. Impresionante. Empoderado, así es. Entonces, resumiendo, ¿verdad? Lo que hace el Espíritu Santo, nos guía a toda la verdad. Él, dice la palabra, no habla por cuenta propia, dice. Y dice también, dirá todo lo que oiga, por la Trinidad, hermano. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en una unidad perfecta traen revelación. Hará saber, dice, las cosas que van a suceder. El don de ciencia, hermano. El don de sabiduría, Él te lo da. Dará la gloria y la honra a Jesús. Y Él lo dice ahí, Él me glorificará. Y dice, recibirá lo que es de Cristo y lo dará a conocer. Entonces, entendamos que tenemos un aliado importante nosotros los creyentes, ¿verdad? La obra del Espíritu Santo nos hace tener una manera diferente de poner a prueba lo que oímos y lo que leemos. Ahora, ¿cómo nos guía la verdad? Por la lectura de la palabra. Claro, Él puede traer otro tipo de revelaciones, ¿verdad? Pero la mejor manera de recibir la dirección del Espíritu Santo es leyendo la palabra. Es importante. Ahora, ¿cómo yo sé
que es el Espíritu Santo actuando en una situación determinada. ¿Cómo sé yo que es Él? Cuando se le da la gloria y la honra a Cristo. ¿Ok? Si tú asistes a un servicio, a un culto, y ahí hay un estudio bíblico, y hay alguien que está enseñando, ¿no? Pero tú sientes que esa palabra viene del Señor. Amén. Sientes que esa experiencia de lo que te están hablando es la persona de Cristo. Entonces, allí está obrando el Espíritu Santo. Y esto es importante porque si yo conozco la palabra y yo oigo a un predicador y sé que algo no está bien de él, no es el Espíritu Santo el que me va a estar guiando. Por eso, revisar mensajes en las redes está bien, ¿verdad? Pero debemos de ser cuidadosos, porque algunos mensajes pudieran estar no guiados por el Espíritu Santo, porque no están honrando y glorificando a Cristo. Si vas a una iglesia y no te hablan mucho de Cristo, hermano, pues no te quedes ahí, porque el punto del Espíritu Santo es glorificar a Cristo. Hablar de Él, hablar de que solo Él salva. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Si confesaras con tu boca que Jesús es el Señor, se está hablando de Jesús. Hay lugares donde las predicaciones son más diferentes, pues. No glorifican a Cristo. Amén. Amén. Dice, Él me honrará y glorificará. Dice el versículo 15 de Juan 16. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Entonces, el Padre y el Hijo ¿son lo mismo, hermanos? Pues sí, es Dios. Sí. Y ahí es donde la Trinidad es un tema un poco, pues, no difícil, pero que hay que estudiarlo y que hay que entenderlo. Porque la Biblia habla de los tres, habla del Padre, habla del Hijo y habla del Espíritu Santo. Y hay grupos religiosos, ¿verdad?, que niegan a Cristo, niegan su deidad, niegan que fue hombre y fue Dios. Tengamos cuidado con esos grupos religiosos, ¿verdad? Amén. Dice que lo que tiene el Padre, Jesús lo tiene. Dice, recibirá de lo que es mío, dice. O sea, dicho de otra manera, va a tomar las cosas de Dios y las va a revelar. Estamos hablando del Espíritu Santo, ¿verdad? Solo el Espíritu Santo puede hacer eso. Leamos 1 Corintios 2, 9 y 10. Primera de Corintios 2, 9 y 10. Sí. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en el corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. El Padre y el Hijo dicen que tienen cosas maravillosas para revelarnos. Y es el Espíritu Santo que nos las que interviene para decírnoslas. Cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. No te impresiones, es algo maravilloso. La revelación de Dios. Tú eres su hijo y Él te va a revelar a ti las cosas insondables que otros ni van a entender. Por eso no te impresiones si
los inconversos, perdón, no me gusta mucho esa palabra, los que no conocen de Dios, no te entiendan a veces. Por eso el mensaje a veces debe ser sencillo para que puedan ellos. Y que el que le lleva el mensaje se convenza de que es un pecador. Y ahí la obra del Espíritu Santo. Amén, hermanos. Amén. Ahora, Juan 16:16. Ya vamos a terminar. Todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis, porque yo voy al Padre. ¿A qué se está refiriendo Jesús con esto? Tiempos en que fue arrestado y fue condenado y fue, ¿verdad? Lo mataron. Hubo dispersión, los discípulos se fueron, saber a dónde se fueron, ¿verdad? Se apartaron de él. Y luego fue crucificado, fue sepultado. Iba a estar ausente unos días, ¿verdad? A eso se refiere este versículo. Al tercer día resucitaría. Amén. Y luego regresaría y podrían ver. Comprendemos esto, pero lo comprenderían los discípulos con él. ¿Cómo es eso que se va a ir? Difícil, tiempos difíciles para ellos. Dice Juan 16, 17 al 20, y con esto vamos a terminar. Entonces algunos de sus discípulos decían entre sí: ¿qué es esto que nos dice? ¿Todavía un poco y no me veréis? Y de nuevo un poco y me veréis. ¿Y porque yo voy al Padre? Decían pues, ¿qué quiere decir con todavía un poco? No entendemos lo que dice. Aquí está lo que les estoy afirmando yo. Jesús comprendió que querían preguntarle y les dijo: ¿preguntáis entre vosotros acerca de esto que dije? ¿Todavía un poco y no me veréis? Y de nuevo un poco y me veréis. Y miren aquí lo que dice Cristo: de cierto digo que vosotros lloraréis y lamentaréis, y en cambio el mundo se alegrará. Fue el sacrificio, fue a la cruz. La gente, algunos se sintieron felices. Pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. Pasó un periodo difícil, un periodo no tan largo, fue breve, ¿verdad? Estuvo en el sepulcro 3 días. Y luego, pues todos sabemos, resucitó, ¿verdad? Y después ascendió al cielo. Y bueno, de eso, ¿cuántos años han transcurrido, hermano? Más de 2000, dice la historia, ¿verdad? Y durante ese tiempo, a la iglesia, a nosotros y en todo el mundo, Él ha estado revelando la verdad. Y nosotros debemos de promover eso. Yo me gozo al leer las historias de los lugares donde el evangelio es frenado. Estaba leyendo una historia ahí de Corea del Norte, que ahí hasta los matan, ¿verdad? Por cómo la gente sobrevive y predica el evangelio, hermano. Es increíble. Nosotros aquí medio nos hacen algo y ya no venimos, ¿verdad? Ya no, sí, aquí tenemos tantas comodidades y ya nos cerraron la puerta en un lugar. No, mejor vámonos, no quieren nada. ¿Verdad que es cierto, hermano? Sin embargo, hay lugares de persecución donde, gloria al Señor. Bueno, vamos a terminar aquí nos vamos a quedar. Vamos a orar por todo.